La gracia que cura. M.V. Ramaswamy Iyer. Durante el año 1907, mi trabajo me llevó hasta Viluppuram, a unas 2 horas en tren de Tiruvannamalai. Fui hasta allí para conocer a Bhagavan, cuya celebridad había llegado hasta mí. Quedé particularmente impresionado al ver el gran templo de Arunachala, con sus enormes gopuram, y por la majestuosa colina situada detrás, que me fascinó y me llenó de temor sagrado. Una tarde subí hasta la gruta donde residía Bhagavan. Alguien estaba de guardia en la entrada para que no fuera constantemente molestado por los peregrinos, pues era la época de la fiesta de Kartikai. El guardián me detuvo y me pidió que esperase un poco, precisando que Bhagavan no tardaría en salir. Estaba un poco molesto, pero decidí esperar. Cuando Bhagavan salió, se fue sin ni siquiera mirarme. Lo seguí y lo alcancé. Luego me puse frente a él. Él se paró y me miró. No tenía nada de especial que decir, pero las palabras se pusieron a brotar espontáneamente de mi boca. Sufro, tengo toda clase de enfermedades, tenga piedad de mí. No soy médico ni mago, respondió él. ¿Qué podría hacerle o decirle? La angustia subió de lo más profundo de mi ser. He venido porque he oído hablar de su grandeza. Él me miró un momento y dijo: vuelva a su casa, sea valiente, no le sucederá ningún mal. Agitó la mano de una manera particular. Eso me dio alguna esperanza. Tenía la impresión de recibir con eso un mensaje personal. En aquella época sufría severos problemas digestivos y mi estómago solo aceptaba cosas hervidas. Pasaba las noches enteras sin poder dormir, presa de terribles sufrimientos. Mi mente estaba cada vez más agitada. Con el cuerpo y la mente enfermos, mi vida era una tortura continua. Al volver de Tiruvannamalai, me sentía un poco mejor. Bhagavan no me atraía especialmente, pero el templo y la colina de Arunachala ejercían sobre mí una profunda atracción, a la que no pude resistir, y finalmente me establecí en Tiruvannamalai. Iba a ver a Bhagavan casi a diario. Un día en que estaba solo, sentado delante de la gruta de Virupaksha, una extraña emoción me embargó, y dije en inglés: mi Señor Jesús y otros grandes seres han descendido a la tierra para salvar a pecadores como yo. ¿Va usted a abandonarme? Mi grito de desamparo era sincero y venía del fondo del corazón. Bhagavan pareció tocado. Se aproximó y dijo dulcemente: sí, hay esperanza, hay esperanza. De vuelta a casa, un canto brotó en mi cabeza y lo transcribí. Ese fue el comienzo de mi carrera de compositor. Cuando presenté este primer canto a Bhagavan y se lo recité, me dio algunas instrucciones concernientes a la prosodia, ilustrándonos con ejemplos sacados de los grandes poetas telugus. A partir de ese día y hasta la muerte de Bhagavan, compuse cantos y poemas con gran facilidad. Después la fuente se agotó, pues no era un don natural, era la gracia de Bhagavan. Un día de fiesta, mientras estaba sentado en el exterior de la gruta, muy deprimido, Bhagavan salió y me preguntó con afecto por qué estaba tan abatido. ¿Qué puedo decir, mi señor, sino que mi casa está llena de medicamentos? No puedo ni digerir ni dormir. ¿Cómo soportar una vida así? Me miró durante algunos instantes y me sentí mejor. Al crepúsculo, Echammal trajo comida. En ese día de fiesta, la comida era más copiosa y más variada que de costumbre. Todo el mundo se reunió cerca de la cascada vecina. El atardecer era agradable, el aire cargado de perfumes.
La cascada tañía como campanillas de plata. Mi presencia en aquel sitio me parecía fuera de lugar. Mi mente estaba sumergida en las tinieblas y mi cuerpo en el dolor. En medio de esa paz y de esa alegría, y a pesar de la presencia de Bhagavan, la vida me parecía triste y pesada. Bhagavan se dio cuenta de que no estaba en la cascada y mandó buscarme. Le mandé decir que me era imposible digerir esta comida tan rica. Mientras hablaba, como movido por una fuerza superior, volví la cabeza hacia Bhagavan y vi que me hacía señas de que viniera. Fui a sentarme cerca de él y permanecía inmóvil, con aire lúgubre. «Coma», dijo entonces Bhagavan. Todos mis temores se volatilizaron y comí mi primera verdadera comida desde hacía numerosos años. Esa noche dormí de un tirón. Al día siguiente por la mañana me levanté fresco y dispuesto. Mi dispepsia había desaparecido completamente y mi corazón desbordaba de gratitud. Desde entonces tuve una confianza absoluta en Bhagavan. Un día, cuando provisionalmente estaba en Tirukoilur, tuve de repente una visión de Bhagavan. Volví enseguida a donde estaba y lo encontré en compañía de un sanyasi que lo acosaba con preguntas. «Todas sus preguntas son intelectuales», dijo Bhagavan. «¿De qué sirve tal despliegue de saber?» En cuanto me vio llegar, el sanyasi se fue. «Qué bien que haya venido», dijo Bhagavan. «Hacía ya mucho rato que este hombre me importunaba». Fui llamado a Shiyali y lloraba amargamente ante la idea de tener que dejar a Bhagavan y Tiruvannamalai. Más adelante, sin embargo, iba a verlo una vez al mes. En aquella época quería hacerme sanyasi. Varias veces había pedido permiso a Bhagavan, pero siempre lo rechazó categóricamente. Cuando vivía en Skandashram, llevé un día a mi hija mayor conmigo. Desde que nos vio, me preguntó por qué ella aún no estaba casada. Respondí que no tenía el dinero necesario para la dote y las ceremonias. Echammal dijo que, en su opinión, Nilakanta, entonces maestro de escuela, sería un buen marido para mi hija. Bhagavan lo aprobó. Ese día descendí de la colina antes que de costumbre y pasé por casa de Echammal. Allí encontré al padre de Nilakanta. Antes de que pudiera abrir la boca, me pidió la mano de mi hija para su hijo. Acepté con alegría y volví a Shiyali. Mientras me preguntaba cómo haría para encontrar el dinero necesario, mi vecino llegó y me dijo: «Creo que va a casar a su hija. Sé que no tiene dinero. ¿Por qué no me ha dicho nada?» Me dio 1000 rupias y la boda se celebró convenientemente. Cuando me mudé a Berhampore, contraje una enfermedad. Mis piernas estaban llenas de furúnculos y sufría horriblemente. Ningún tratamiento me aliviaba y gemía noche y día. Mi idea fija era que solo Arunachala podía socorrerme. Un día, por la mañana temprano, alguien llamó a la puerta. «¿Quién es?», pregunté. «Arunachala», respondió. Estupefacto, abrí la puerta y encontré a 2 brahmanes. Me dijeron que eran peregrinos de Tiruvannamalai, en ruta hacia el norte. Cuando fueron a pedir el permiso de Bhagavan para marchar, éste les había pedido que hicieran una parada en Berhampore para hacerme una visita. Para mí, eran mensajeros de Bhagavan en persona. Cuando vieron el lamentable estado en que me encontraba, hicieron una pasta de tamarindo mezclada con goma olorosa y me untaron las piernas. A la mañana siguiente, todos los forúnculos habían desaparecido. Entonces,
fue cuando compuse el canto Saranagati en honor a Bhagavan, mi único refugio. Este canto fue después adoptado por los discípulos para invocar la gracia de Bhagavan. Mi vida, mi luz. Varanasi Subbu Lakshmiamma. Varanasi Subbu Lakshmiamma realizó un trabajo útil en la cocina del ashram en vida de Bhagavan. Su divinidad de elección era el señor Visvanath de Benarés, pero cuando partió realmente para Benarés, tuvo un sueño en el que el señor Visvanath le decía que volviera a Arunachala y añadió que Bhagavan Ramana era la encarnación de Rama, de Shiva y de todos los otros dioses. Perdí a mi marido a la edad de 16 años y tuve que volver a casa de mi madre para vivir allí. Un día, volviendo de un peregrinaje, nos detuvimos en Arunachala. Nos dijeron que un joven santo brahmana vivía en la montaña desde hacía 10 años. Con todos los de nuestro grupo fuimos a buscar al joven Swami y lo encontramos delante de la gruta de Virupaksha, sentado encima de un estrado de ladrillos. En el momento que lo vi, tuve la convicción de que el dios Arunachala había tomado forma humana para dar la liberación a todos aquellos que se le aproximaran. Tenía una treintena de años en esa época y su apariencia era maravillosa. Resplandecía como el oro puro. Sus grandes ojos limpios parecían pétalos de loto. Nos miró un largo momento. Encima de nosotros se erigía la punta de Arunachala y debajo las enormes torres del templo. Un silencio profundo reinaba alrededor del Swami. Una de las mujeres le dijo entonces que su nuera era estéril. Él sonrió y levantó sus manos juntas hacia el cielo como para pedir: todo sucede por la voluntad del Señor. A la edad de 31 años, volviendo de un peregrinaje a Rameshvaram, hice una etapa en Tiruvannamalai. El Swami vivía entonces al pie de la colina. Permanecimos sentados ante él en silencio durante 10 minutos. Después nos fuimos al pueblo. La presencia de Bhagavan me dio la experiencia del silencio interior y de la paz de espíritu, pero una vez lejos de él, me fue imposible volver a encontrar esta experiencia. Después de haber acompañado a unos amigos al ashram de Pondicherry, volví a Ramanashram. Un sastri erudito que conocía se me apareció en sueños y me dijo: ¿por qué has ido a Pondicherry? Confíate a Sri Ramana Maharshi, es Dios en persona. Te conducirá sin ninguna duda a la liberación. A pesar de este sueño, mi deseo profundo era ir a vivir a Benarés y practicar allí austeridades. Decidí ir a aprender la meditación cerca de Bhagavan y después marcharme definitivamente a Benarés. Un día, Bhagavan estaba acostado en su diván y explicaba un versículo de la Bhagavad Gita a Sri Ramayya Yogi. Como no había nadie más en el hall, reuní valor y pregunté: ¿qué es el Atma? ¿Es el éter ilimitado o la consciencia que conoce todas las cosas? Bhagavan respondió: dejar de pensar esto es el Atma y eso es el Atma es precisamente el Atma. Me miró y sentí disolverse mi espíritu. No aparecía ningún pensamiento, solo había una paz inmensa, indecible. Mis dudas habían desaparecido. Volví cada día a ver a Bhagavan y escuchar sus discursos con los discípulos. En mi interior siempre había esa paz inquebrantable,
sólida como una roca y sin embargo extrañamente vibrante. Varias veces me habían propuesto trabajar en el ashram, pero me parecía que la ortodoxia no era suficientemente respetada. Un día, la hermana de Bhagavan me pidió reemplazarla, pues debía ausentarse durante un tiempo. No lo podía rechazar. En aquella época, Shantanma era la jefa de cocina y mi trabajo consistía en ayudarla. Para mi gran alegría, Bhagavan pasaba la mayor parte con nosotros en la cocina y me enseñó a cocinar sabrosos platos. Un día me dijo: «Las viudas no comen algunas verduras, como los rábanos. Es bueno seguir un régimen, eso fortalece la voluntad. Además, la calidad del alimento y la forma de comer tienen una gran influencia sobre la mente». Era muy feliz trabajando directamente bajo la dirección de Bhagavan. No obstante, deseaba regresar a mi casa. El ashram, para mi gusto, era demasiado poco ortodoxo y además había demasiado trabajo. No quería trabajar toda la jornada. Quería tener la posibilidad de meditar en soledad. Por eso volví a mi pueblo, donde el tiempo pasaba entre la ociosidad y la meditación, pero mi corazón se había quedado en el ashram. Me decía a mí misma: ¿para qué ir de aquí para allí? ¿No está Bhagavan aquí y en todos sitios? Así pleiteaba conmigo misma, señalando que en el ashram no tendría tiempo para meditar. Pero, a pesar de todo, mi corazón decía: trabajar en la cocina al lado de Bhagavan es infinitamente superior a la meditación. Finalmente, me pareció que aquí malgastaba el tiempo. Después, supe que, durante todo ese periodo, Bhagavan pensaba a menudo en mí. Un día de fiesta anunció: «Hoy tendremos la visita de Subbulakshmi. Guardadle comida». Efectivamente, llegué al ashram ese día. El gran amor que sentía por mí me ligó firmemente a él. Muchas veces quise irme del ashram, pero él me abrazaba más fuerte que yo a él. Cada vez que reunía el valor para decirle a Bhagavan que deseaba marchar, parecía leer mi pensamiento y se me avanzaba dándome un trabajo especial. Esto es Arunachala Ashtakam, 8 versos a la gloria de Arunachala en Telugu. Necesitamos una copia. Yo no era muy culta y la cocina me dejaba muy poco tiempo libre. Me costó varias semanas efectuar este trabajo y más tiempo corregir todas las faltas. Después necesité estudiar el texto con la ayuda de alguien, escuchar todas las explicaciones, intentar comprender y finalmente aprenderme el texto de memoria. Entretanto, aún se me asignó otra tarea. Tenía la impresión de tener que hacer demasiadas cosas y que arruinaba mi vida. Un día, Bhagavan, mirándome intensamente, dijo: «Parece que siempre tienes deseo de meditar». «Pero mi suerte es la de trabajar continuamente en la cocina», respondí yo. «Mientras que tus manos trabajan», dijo Bhagavan con fuerza, «tu mente puede permanecer inmóvil. Tú eres eso que nunca se mueve. Realiza eso y verás que tu trabajo no es nada penoso. Mientras que pienses que eres el cuerpo y que realizas tú mismo el trabajo, tendrás la impresión de que tu vida es una labor perpetua. De hecho, es la mente quien está luchando, no el cuerpo. Si tu cuerpo está en reposo, ¿lo estará igualmente tu mente? Incluso en el sueño, la mente está ocupada en sus ensoñaciones. Tenía la costumbre de hacer ayuno regularmente, como lo aconsejan algunas escrituras. En uno de esos textos leí:
Aquel que quiere conocerse a sí mismo prestando atención a su cuerpo es como el hombre que confía en un cocodrilo para que le pase a la otra orilla. Le enseñé este pasaje a Bhagavan y explicó: eso no quiere decir que se le deba de privar de alimento. No es necesario torturar al cuerpo. Eso simplemente quiere decir que no se dé al cuerpo más de lo que necesita. Que tu mente practique constantemente la búsqueda interior, pero da al cuerpo lo que necesite para que esté con buena salud y no sea un fardo. Para eso, un alimento sano y sencillo, en cantidad moderada, es una ayuda preciosa. Un día pedí a Bhagavan su permiso para vestir la ropa naranja del sannyasi y mendigar el alimento. ¿Acaso los hábitos de un cierto color te darán el renunciamiento? Dijo él. Aprende primero el sentido de la palabra sannyas. Un día, 5 o 6 discípulos estaban sentados delante de Bhagavan y cantaban un himno en honor al Gurú. En medio de la recitación, se levantó y se fue diciendo: oraciones y alabanzas no llevan muy lejos. Es la mirada de compasión del Maestro la que concede el verdadero conocimiento. Me sentí transportada. ¿No había recibido yo sus miradas de compasión? Pero a la mañana siguiente dijo: a menos que uno se vuelva como un bebé de 6 meses, no hay ninguna esperanza de obtener el conocimiento de uno mismo. Me sentí profundamente desilusionada. Vivía en presencia del señor Arunachala y, sin embargo, estaba lejos de volverme como un bebé. Otra vez, Bhagavan nos hablaba de los grandes devotos del pasado. Según este texto, dije, Dios se apareció al devoto y le prodigó su gracia mientras aún estaba en el vientre de su madre. ¿Es eso posible? ¿Por qué dudar?, respondió Bhagavan. ¿La duda te será de algún provecho? No hará más que empequeñecer tu devoción. Estas historias son tan reales como tu presencia aquí, en este instante. Un día, Bhagavan leía y explicaba cierto texto tradicional en tamil. Yo no hablaba tamil y solo podía contemplar la escena. Vi un cambio operarse en Bhagavan. De él emanaba una luz interior. Su rostro radiaba, su sonrisa se ensanchaba, su mirada estaba llena de compasión. Sus palabras repercutían en el espíritu, eran comprendidas instantáneamente y en su profundidad. Todo mi ser estaba transportado, se elevaba en una corriente de extrañas vibraciones. El recuerdo de esta experiencia nunca me abandonó. Siempre siento este gozo que da el privilegio de sentarse a los pies de un ser divino. Bhagavan se adaptaba al nivel de cada uno, en sus palabras, sus gestos e incluso su entonación. Con los niños era un compañero de juego, con las familias un sabio consejero, con los pandits un pozo de conocimiento, con los yogis el dios de la voluntad, el dios de la victoria. Todos los que se le aproximaban quedaban seducidos por su amor, su gentileza, su belleza y su sabiduría, por la impresión pasmosa de unidad que emanaba de él, como el calor emana del fuego. A algunos les concedía una visión especial, invisible a los otros. Con otros conversaba libremente. A cada uno se mostraba de una forma diferente. Una tarde, una mujer de Kumbakonam vino a sentarse a los pies de Bhagavan y exclamó: «¡Qué feliz soy de encontrarle, Swami! Hace mucho tiempo que soñaba con ello. No es para pedirle ninguna cosa. Simplemente tenga la bondad de concederme la liberación».
Con estas palabras se levantó y marchó. Bhagavan se puso a reír de buena gana. ¿Veis esto? No quiere nada, si no es la liberación. ¿No es lo que todos queremos?, dije yo. La liberación es algo que se da cuando se pide, respondió él. ¿Es que tengo conmigo paquetes de liberación? Si ella es sincera, yo no quiero nada, eso es en sí la liberación. ¿Qué puedo yo dar y qué puedo tomar? Alguien trajo una campanilla destinada a la ceremonia del Arati. Fue entregada a Bhagavan, que se divirtió haciéndola sonar de diferentes maneras. Dios quiere que hagamos un fuego con nuestras malas acciones pasadas y que consumamos con él todo nuestro karma, dijo él riendo. Pero la gente quema por un poco de dinero alcanfor y esperan ser agradables al Señor. ¿Verdaderamente creen que pueden obtener algo por nada? No quieren inclinarse ante Dios, pero quieren que Dios se incline ante ellos. Querrían comerse a Dios, pero no quieren dejar que Dios los coma. Algunos están orgullosos de sus ofrendas, pero ¿qué tienen que ofrecer? La única ofrenda digna del Señor es desembarazar la mente de todo pensamiento y establecerse en la paz del sí. Era la sabiduría y la bondad personificadas. Nuestras faltas y errores no le tocaban, pero nos obligaba a seguir sus instrucciones al pie de la letra. Debíamos repetir la misma tarea incansablemente, hasta que estaba totalmente satisfecho con nuestra técnica. Quería así probarnos que podíamos hacerlo bien, que era la falta de paciencia y de atención la que nos creaba toda clase de problemas. A veces parecía severo, incluso duro, para enseñarnos a hacer las cosas correctamente, pues sabía lo que nosotros ignorábamos, que uno lo puede conseguir si se toma la molestia de intentarlo. Cada vez que Bhagavan entraba en el hall o salía de él, todo el mundo se levantaba respetuosamente. Se notaba claramente que no le gustaba ser la causa de esa agitación. Me acostumbré a ofrecerle pasas cuando venía del pueblo. Él encontraba poco agradable cualquier forma de devoción formal. Un día, mientras le daba mi ofrenda habitual, se puso a reprendernos, un poco exasperado. ¿Por qué todas estas demostraciones de respeto y de devoción? ¿Quién os ha enseñado una hipocresía así? ¿En qué os beneficia? ¿No podéis ser simplemente naturales? Lo que es necesario es un corazón puro y sincero. ¿Cómo podríais agradarme haciendo comedia? Esto continuó durante un cierto tiempo. Dirigiéndose a Muruganar, se quejaba amargamente del carácter superficial de nuestra devoción y de sus modos de expresión. Y continuó: cuando la gente llega aquí, son totalmente sinceros, pero en cuanto se instalan de forma permanente, se vuelven los dueños del lugar. Se ocupan de todo. El Swami debe actuar según su gusto y les deja hacer sus tonterías. A cambio de sus prosternaciones, el Swami debe aceptar todo el desorden que crean a su alrededor. Piensan que su deber es llevarlos sobre las espaldas. Durante las comidas, vertía rasam, salsa con especias, en las manos de Bhagavan. Él bebía lentamente y cuando acababa, le volvía a servir. Un día me pidió que vertiera el rasam directamente en el arroz. Pensé que debía haberlo ofendido y pedí a Shantanma que descubriera la razón. Bhagavan le dijo: cuando me sirve, hace esperar a los demás. No le gustaba en absoluto ser privilegiado. Cuando se presentó la ocasión le dije: perdóneme, Bhagavan, no haré esperar a los demás, pero si no vuelve a tomar su rasam, me sentiré culpable. ¿Por qué, pues? No tengo necesidad de tanto rasam. ¿Crees que necesito todo ese rasam para estar satisfecho?
¿Y por qué estás tan angustiada? ¿Acaso mi gracia es proporcional al rasam que tomo? Nunca más tomó el rasam en sus manos. Quería inculcarnos la lección de que Dios está presente en cada ser, en toda su gloria y en toda su plenitud, y que era preciso respetarlo en todos de la misma forma. Nos recordaba incansablemente esta lección para que se imprimiera en nuestro espíritu y nuestro corazón. Sacrificaba sin dudarlo todas las pequeñas golosinas que nos gustaba tanto reservarle, en cuanto notaba el menor signo de favoritismo. Ante todo, deseaba inculcarnos la norma según la cual lo que no puede ser compartido no debe ser tocado. Los sentimientos de separación y de exclusión son la fuente del yo y, por tanto, constituyen el mayor obstáculo en la vía de la realización del uno. Nada extraño que deseara eliminarlas de manera sistemática. Un día, Bhagavan enfermó de ictericia. Era preciso adoptar un régimen de frutas, pero no aceptaba las frutas a no ser que todo el mundo se beneficiara del mismo régimen. ¿Dónde hubiéramos podido conseguir tantas frutas? Era inflexible. Quería hacernos comprender que bajo ningún pretexto nadie debía recibir más que los otros. Enseñarnos esa lección era para él más importante que curarse de la ictericia. Los tratamientos no podían hacerle efecto, pues Bhagavan rechazaba seguir el régimen apropiado. Un día, un hombre viejo le llevó 2 limones. Dijo que había soñado que era preciso darle zumo de limón con miel o azúcar. Una sola toma de ese zumo curó a Bhagavan de la ictericia. Sin duda, contrajo esta enfermedad solo para enseñarnos una lección y por eso sanó con un simple zumo de limón. Un día lo vi moliendo semillas. Sentimos vergüenza de verlo trabajar, pero si se le ponía de reemplazo, se enfadaba y ya no venía a la cocina, lo cual nos apenaba mucho. Cuando se encontraba en el hall, Bhagavan pertenecía a todo el mundo, mientras que en la cocina era para nosotras solas. Aquel día me atreví a pedirle que me dejara moler en su puesto, y para mi mayor sorpresa, se levantó y dijo: «Sí, acaba tú el trabajo. Esperaba tu llegada». Cuando acabé, lo encontré en la cocina. Bhagavan estaba cociendo curry en una enorme olla, encima de un gran fuego. Era pasado el mediodía. La temperatura, el fuego y el vapor que se escapaba de la olla eran ardientes. Bhagavan rezumaba de sudor. Así pues, era para ahorrarme este penoso trabajo que me había dejado moler el grano en su lugar. ¿Cómo me arrepentí de haberle ofrecido ayuda? Había que vivir y trabajar con él para saber qué gran maestro era. A través de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, nos enseñaba el Vedanta teórico y práctico. Nos dirigía con una sabiduría absoluta y con una bondad infinita, y fuimos transformadas hasta las raíces de nuestro ser sin ni siquiera darnos cuenta de la profundidad y de la amplitud de su influencia. Es ahora, tantos años después, que comprendemos el sentido de las órdenes, de las restricciones, de las reprimendas y de los enfados que tuvimos que sufrir. En aquella época obedecíamos sin comprender gran cosa de lo que pasaba, pues lo considerábamos como Dios. Este mismo sentimiento era debido a su gracia, pues de vez en cuando nos permitía verlo tal y como era realmente. El Señor Todopoderoso y no la forma humana familiar. Éramos mujeres sencillas, sin educación. Era nuestro amor por Él, reflejo de su amor, lo que nos encadenaba a sus pies y nos hacía permanecer allí. Por Él habíamos renunciado a nuestro hogar y a todos nuestros lazos terrestres.
Sabíamos que con Él estábamos seguras, que nos conducía a la meta milagrosamente. Él era nuestra meta, nuestro verdadero hogar. No sabíamos nada más o no queríamos saber nada más. Éramos lentas en asimilar la lección de la igualdad para con todos, hombres y animales, que tan deseoso estaba de enseñarnos en primer lugar. Para nosotras solo existía Él. La forma radiante de Ramana era suficiente. Ignorábamos que eso no era suficiente, que el alma humana debe aprender a estrechar el universo y a verse ella misma presente en cada ser. Estábamos demasiado concentradas en él y sentíamos que nos obligara a expandir nuestro pequeño círculo. El duro tratamiento que a veces nos daba nos desconcertaba y nos hacía llorar. Ahora vemos que era el amor en los dolores del parto. Los yogis ejercen sobre ellos mismos un severo dominio durante años antes de alcanzar el estado al que Bhagavan nos conducía, haciéndonos trabajar en la cocina. Hacía de los pequeños trabajos de la vida cotidiana la vía real que conduce a la luz y a la beatitud. Aquel que nunca ha conocido el éxtasis de moler, la felicidad de preparar la comida, el gozo de servir a los fieles, sus fieles, la absorción de la mente en el corazón en él y él en el trabajo, ese no sabe la inmensa felicidad que contiene el corazón humano. Aunque ya no esté físicamente entre nosotros, continúa dirigiéndonos como en el pasado. Nos acompañará hasta el momento en que alcancemos la otra orilla. Es nuestra absoluta convicción. Sri Krishna, en su compasión, se hizo pastor para enseñar a simples lecheros la vía de la liberación. De la misma manera, Bhagavan, el mismo Ser Supremo, bajo otra forma, se puso a cocinar para salvar a algunas mujeres ignorantes. Con su mirada servía a los discípulos el alimento del espíritu y con sus manos el pan de la vida.